Mi nombre es Cristian Muñoz Araneda, tengo 28 años, soy psicólogo laboral o organizacional del área de recursos humanos. Me diagnosticaron diabetes a los 4 años y medio de edad. La diabetes es una enfermedad crónica que está incrementándose de manera muy alarmante en el mundo y naturalmente en el país. De hecho, es una enfermedad que ya se considera un problema de salud pública. En Latinoamérica, según la Asociación Latinoamericana de Diabetes, es aproximadamente de un 9.2%, que es algo que le podemos extrapolar a nuestro país. Hablando de la prevalencia a nivel mundial, es aproximadamente del 8.5%. Mi nombre es Juan Pablo Reino Alvarado, tengo 41 años de edad. Soy ecuatoriano, nacionalidad ecuatoriano, tengo a mi esposa, un hijo de 10 añitos de edad. Sí, entonces, sí, somos 3 en la familia. Yo fui diagnosticado diabetes en el 2001. Los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad son el sobrepeso, la obesidad, porque ambas van de la mano de la diabetes. El tener familiares con la enfermedad, familiares sobre todo de primer grado, padres, hijos. El cambio en el estilo de vida, la edad, cuando ajustamos unos 40, 45 años, las personas tienen que hacerse ya un control de la enfermedad porque hay la posibilidad que ya la presenten. Bueno, yo empecé a sentir y a expresar, digamos, sintomatológicamente algunas cosas. Experimenté algunas cosas como, por ejemplo, tenía mucha sed, dolor de cabeza, era muy pequeño y me orinaba en la cama en las noches. Por ejemplo, iba mucho al baño muy seguido. Cuando hablamos de diabetes, siempre los que estamos rodeados de la medicina y todos sabemos que existe una tríada o 3 síntomas fundamentales, que es tener mucha hambre, que llamamos nosotros polifagia, o mucha sed, que es la polidipsia, o que vayamos frecuentemente al baño, que es la poliuria. Tengo diabetes tipo 1. Ya pues me hicieron un examen de sangre y con eso ya bastó para diagnosticar el tema de la diabetes. Existen 2 tipos de diabetes principalmente. Son los más conocidos, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que en el pasado era conocida como la diabetes infanto-juvenil, justamente porque es mucho más frecuente su presentación, su debut en niños y adolescentes, y que está relacionado con una alteración autoinmune, es decir, que el propio cuerpo empieza a alterar la producción de la insulina y el páncreas de estas personas deja de funcionar, y es por esto que estos pacientes también son llamados los insulinodependientes. Cuando yo tenía 14 años entrenaba atletismo y como parte de los chequeos de rutina, pedido de mi mamá en ese entonces fue que se me realice también dentro de los exámenes una glucosa capilar, una medición de azúcar con el objetivo de saber cómo estaba, porque en la familia hubo en alguna ocasión antecedentes de alguien con diabetes tipo 1. Y la sorpresa fue que el valor del laboratorio fue de 276 en ayuno, cuando el valor normal es menos de 100. A los 14 años, por ese examen de control, de rutina, se me diagnosticó diabetes tipo 1. Si bien tratamos de llegar como un equipo multidisciplinario, siempre acompañada del médico, del profesional de la salud, de una educadora en diabetes y de una psicóloga, porque el impacto disminuye sobre todo cuando se tiene o los padres conocen a un padre que tenga un paciente con diabetes tipo 1. Fue bastante duro, más para mis papás que para mí. No, yo no me acuerdo de nada. A ver, yo siempre digo que por suerte me diagnosticaron cuando era niño y no estaba ya acostumbrado a un estilo de vida, o no tenía conciencia de un estilo de vida ya marcado. Entonces pude adoptar un nuevo estilo de vida gracias al apoyo de mis papás, que ellos, mis papás y mi hermano también fueron los 3, digamos, un apoyo fundamental para poder empezar con esa planificación, esa organización, esos nuevos hábitos conmigo. Y para mí, yo digo, yo nunca supe lo que es no tener diabetes, no sé lo que es no tener diabetes. Cuando me diagnosticaron la diabetes yo tenía 17 años. Me dijeron que era la número diabetes tipo 1 me dijeron diabetes juvenil. Inyecto insulina y también tomo pastillas porque también tengo la enfermedad de la presión alta. Cuando me enteré que tenía diabetes fue algo duro para mí aceptarlo, todo eso. Lo único que, no sé, me desesperaba, no sabía qué hacer porque iba supuestamente, en mi imaginación pensé
que iba a ser una persona rara, diferente a los demás, y o sea, muchas cosas que se me vino a mi cabeza. El inicio de hacer un diagnóstico con diabetes tipo 1 realmente es un duelo. Y entiéndase como duelo aquella pérdida de enfermedad, que ver a un niño normalmente ser diagnosticado es un golpe bastante importante para los papás. Muchos sienten frustración, muchos sienten ira, muchos piensan, ¿por qué me tocó a mí? ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que hice mal? Buscan detener algún responsable frente a esta etiología. Yo diría que, no sé, siento que mi aceptación de la diabetes en aquel entonces fue bastante buena, porque en realidad siento que es una noticia muy dura, ahora viéndolo desde el lado profesional, en aquel entonces como paciente, creo que puede marcar la vida de las personas y mucho también de la familia de las personas. Y como dice la ciencia, cuando uno se va actualizando en los congresos y todo, es que justamente la forma como te dan el diagnóstico puede marcar cómo aceptas y cómo vives con diabetes el resto de la vida. Capaz cuando era niño me debía haber preguntado a mí mismo, bueno, ¿y por qué yo en una fiesta de cumpleaños tengo que inyectarme un líquido antes de comer una torta o comer un helado o capaz comer menos que los demás? No sé, no, eso pienso que sí debe haber pasado. Pero a medida que iba creciendo y adquiriendo más conciencia del tema y de toda la situación, o sea, considero que siempre lo llevé con naturalidad. Y es impresionante escuchar cuando las mamás que recién diagnosticadas con sus hijos les dicen, y va a poder hacer esto, y va a poder comer esto. Entonces, el primer mensaje que nosotros hacemos o transmitimos en el momento del diagnóstico es que el niño va a poder hacer absolutamente todo lo que ha venido haciendo, con horarios, con una alimentación, con una actividad física. Yo me inyecto insulina mínimo 4 veces al día, una antes de cada comida, desayuno, almuerzo, merienda, y una fija también a las 9 de la noche. Las glucometrías yo me las hago igual mínimo 4 veces al día, antes de cada comida fijo, y una en la noche. Esto es importante recordar que el tratamiento farmacológico, al hablar de una enfermedad en la cual decimos que un órgano de nuestro cuerpo, que es el páncreas, dejó de funcionar en absoluto y de producir lo que llamamos la insulina, que es la hormona que regula el azúcar en la sangre, tenemos que entender que el tratamiento siempre va a ser la administración de insulina exógena. Lo más novedoso fue hace 100 años cuando se descubrió la insulina. Antes de eso los pacientes se morían 95% con crisis de altas de azúcares. Actualmente pues los pacientes pueden vivir casi normal. La evolución de la insulina ha sido fantástico, disminuye las admisiones al hospital, mejora la calidad de vida de los pacientes. Pero también tiene dificultades, ¿no es verdad? Tiene bajas de azúcares y para combatir las bajas de azúcar y mejorar el control, actualmente usamos la tecnología. Y la tecnología nos dice a nosotros, con el monitoreo continuo de glucosa, cómo está el azúcar, cuándo hay bajas. Mi diagnóstico fue a los 4 años y medio, y obviamente uno de chiquito no puede manipular muy bien esos insumos, ¿no? La jeringuilla, la aguja, etc. Y los primeros 6 meses lo hizo mi papá y mi mamá, lo hicieron ellos. Ellos me inyectaban y todo. Pero luego llegó un día que mi papá sabe contar esta historia y siempre dice que yo le he dicho que ya quiero hacerme yo mismo, yo a los 5 años. Y desde ahí yo mismo me inyecto hasta el día de hoy. Cada 6 meses procuro hacerme un chequeo médico, un examen de sangre completo para ver cómo estoy. Por suerte, bueno, gracias al tratamiento que he tenido, a la educación que he tenido sobre la diabetes, los hábitos también, el apoyo de la familia también es importante. He tenido un buen control a lo largo de todos estos años. Mira, hace 40 años yo era un estudiante, iba a los congresos y oía que la diabetes tipo 1 se iba a prevenir. 40 años después todavía no lo hemos hecho. Y el porcentaje y el número de personas con diabetes ha aumentado en el mundo entero. Los pilares del tratamiento en la diabetes mellitus en general se basan en medidas generales. Las medidas generales, que podríamos llamar también medidas higiénico-dietéticas, se tratan sobre todo de un plan de alimentación, un plan de actividad física y un plan de control del estrés.
Eso sería como pilar fundamental en medidas no farmacológicas. Va a depender de la edad, va a depender del tiempo de evolución de la enfermedad y de la condición física mismo que lo tenga. Es decir, que no puede haber una receta uniforme para todos los pacientes, sino más bien el tratamiento es individualizado. Mi nombre es María José Camacho Oleas, aunque todos me dicen José. No barro, no plancho, no cocino y todos me quieren. Creo que una de las primeras cosas que puedo decir de que soy yo, soy maestra. Porque creo que esa es mi pasión. Soy maestra de inglés. Trabajo con chicos adolescentes de entre 16 y 17 años. Vivo en la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo, en Ecuador. La prediabetes fue diagnosticada más o menos hace unos 5 o 6 años. La prediabetes es un término que lo hemos utilizado en los últimos años. Justamente estamos en discusión si lo podemos ya llamar una enfermedad per se o si lo podemos considerar como un factor de riesgo. ¿A qué llamamos prediabetes? Es cuando encontramos valores alterados de glucosa en un examen de sangre que no están dentro de los rangos de diabetes. Nosotros hablamos de valores normales de glucosa cuando son menores de 100 miligramos por decilitro en ayunas y hablamos de diabetes cuando son mayores a 126. Tenemos entonces un rango entre 101 y 125 que es considerado prediabetes. Pero también puede ser aquellos pacientes que una prueba especial de laboratorio que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa, 2 horas después de que se han sometido a una carga de hidratos de carbono, 2 horas después de que se les dio de tomar un líquido muy dulce, tengan valores de entre 141 y 199. Eso también se considera prediabetes. Pero recién justo después de la pandemia, ya fue diabetes tipo 2 y con insulina. Cuando me diagnosticaron cáncer tenía 49 años. Voy a cumplir 11 años ya. Si se supone que el cáncer es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿sí? ¿Cómo es que además te puede dar diabetes? Eso es lo que pensé. O sea, tú piensas que ya es el final del final, pero no es así. En el caso de la diabetes tipo 2, pues es la más frecuente, es la que afecta a personas adultas, aunque cada vez podemos ver que se presenta en personas a edades más tempranas, en adolescentes, en niños, y esta sí está relacionada con alteración en los hábitos, con una ingesta inadecuada, lo que se llaman los hidratos de carbono, asociado también al sedentarismo, es decir, a la falta de actividad física, y en los últimos años el estrés también se ha visto como un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Hoy en día se estima que en el mundo existe más de 500 millones de pacientes que tienen diagnóstico de diabetes y aún más existen más personas que tienen diabetes y que aún no saben que lo tienen, que no están diagnosticadas. Si la población con diabetes fuese el tercer país en el mundo, una gran potencia mundial, las complicaciones de la diabetes se pueden prevenir. Dentro de las complicaciones de la diabetes tenemos complicaciones debidas a la afección de grandes y pequeños vasos, micro y macrocirculación. Afección, por ejemplo, al sistema nervioso, la neuropatía diabética, en donde hay una falla en la circulación, se produce isquemia en el nervio, acompañado de una pérdida de la capa protectora del nervio que produce una aberración en las sensaciones del paciente, en el tacto, en la vibración, en el calor, en el frío. Asimismo, tenemos complicaciones como la insuficiencia renal, la nefropatía diabética. Además, tenemos complicaciones vasculares como base en la aterosclerosis que pueden poner en riesgo al paciente de tener infartos cardíacos, isquemia cerebral, enfermedad vascular periférica y estas juntas provocar pie diabético. Sí, fue esa complicación tuve hace 3 años. Hace 3 años fue que tuve una pequeña, ¿cómo le diré? Un lastimado en el pie, un pequeño callo en el pie izquierdo. Entonces justamente fue en el dedo de la mitad, donde
donde se me hizo el callito así del pie. Entonces ahí fue cuando, o sea, yo no simplemente me lastimé un poquito. Entonces ahí fue cuando yo comencé a ir a un hospital, digámoslo así. Me fui al hospital y entonces ahí comenzó la doctora, le comenzó así a calcomerle, a decirle que ya iba a regenerar. Y pues no, sabe que estuve ahí casi un año yendo y ella siempre me calcomía y hasta la vez que mi pie comenzó a hincharse, a hacerse morado, todo el pie. Entonces yo me asusté porque incluso el dedo donde estaba el lastimado, se comenzó a hacerse así como negro y como que ya se dañó, como que le mataron al dedito. Entonces llegué al punto que ya no podía caminar y pasaba solamente acostado y ya hasta que un día vino mi finado papá, que es un año que él falleció. Él me dijo, hijo, ya no te quiero ver así. Entonces fue él cuando me llevó a la clínica, a una clínica privada, digamos así. Ellos me intervinieron ahí, me vieron mi pie y bueno, pues lamentablemente ya no pudieron hacer nada ellos porque me dijeron que estaba totalmente ya mi dedo muerto. El pie diabético está definido por la Organización Mundial de la Salud como la presencia de una úlcera, gangrena o infección en el pie, ¿sí? No en la pierna, en el pie de un paciente que tiene cierto grado de enfermedad vascular periférica y de pérdida de la sensibilidad protectora. Todo esto a causa de una hiperglicemia mantenida, a causa de la diabetes. Ellos, cuando yo apenas llegué, ellos me dijeron que me iban a amputar el pie porque prácticamente estaba supuestamente con gangrena, ¿no? Que le llaman. Había subido toda la infección. Pero gracias a Dios pasó y fue bajando como al segundo día. Entonces me dijeron, hasta que me intervinieron al quirófano y me dijo, te vamos a quitar todo lo que son los dedos. Me iban a quitar así todo el medio pie porque dijeron que todo estaba mal. Pero yendo un poco a la religión, soy muy apegado a Dios y bueno, le pedí mucho a Dios y cuando yo desperté de esa cirugía solamente me habían extirpado el dedo. Me dijo que el resto estaba normal. Y pues, bueno, gracias a Dios ahí me recuperé. Estuve como 8 meses, no pude caminar por lo mismo de que le extirparon el dedo. Y bueno, y como dije, pues mi esposa, mi hijo, en ese momento ellos también me dijeron, no, papi, tienes que seguir. Esto no porque te quitaron un dedito, ya te quedaste mal. Sí, fueron mi mayor apoyo. El pie diabético se puede prevenir y aquí me gustaría un poco destacar una frase que va tanto como para el médico como para el paciente. Si tienes diabetes, mírate los pies. Si tu paciente tiene diabetes, mírale los pies. ¿Sí? Al mirarle los pies al paciente podemos identificar un paciente de riesgo, un pie de riesgo. El identificar un pie de riesgo es el primer paso en la prevención de la diabetes. Podemos observar callosidades, exceso de callosidades, ampollas, presencia de micosis de hongos interdigitales. Asimismo, podemos valorar la higiene que tiene el paciente, el calzado que usa el paciente, los cambios en la coloración del pie, en la temperatura del pie. Debemos enseñar de manera periódica, repetitiva, fácil, simple, para que el paciente comprenda y sepa la importancia de tener un buen cuidado y de mirarse los pies. El calzado es muy importante, un calzado que sea no muy estrecho ni tampoco muy holgado, que sea cómodo, fácil de retirarse, fácil de ponerse y que no mantenga humedad. El médico en la consulta, en caso de encontrar factores que puedan predisponer a un pie diabético, debe eliminarlos. Si el paciente tiene hongos, pues se tienen que recetar antifúngicos. Si el paciente no tiene buena higiene, se tiene que educar en higiene. Si el paciente tiene uña encarnada, se debe tratar la uña encarnada. Si tiene deformaciones que pueden ser quirúrgicas, se deben tratar. Creo que hemos cambiado de no solamente en pensar en bajar el azúcar, pero en prevenir complicaciones.
prevenir complicaciones cardiovasculares y renales del riñón. 8 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 se van a morir de un infarto del corazón, un infarto del cerebro. Y actualmente tenemos medicamentos que previenen este tipo de mortalidades. El número de personas con diabetes ha aumentado en el mundo entero, especialmente la diabetes tipo 2, es la diabetes del adulto. Y posiblemente hay 3 factores. Uno es que ahora vivimos más. La vida, antes la gente moría a los 50, 60 años, ahora ves mucha gente que en los 70, 80, 90 años. Y mientras más viejo eres, más riesgo hay. Segundo es la obesidad, que lamentablemente en el mundo entero ahorita tenemos 1 billón de personas obesas. 1 billón. Y la obesidad es la causa primordial por la cual las personas desarrollan diabetes. Porque la insulina que normalmente controla el azúcar en las personas obesas no funciona tan bien. Tienen lo que se llama resistencia a la insulina. Y esos son los 2 factores. Y el tercero es que lamentablemente ya no nos movemos. Entonces, sí, para prevenir diabetes hay que comenzar en los niños. Evitar que ese niño gordo no es sano, es un niño que va a tener más problemas de obesidad y problemas de salud. Y hay que evitar la obesidad y hay que hacer ejercicio en una forma habitual. Nunca yo me sentí limitado. Y bueno, desde hace unos 6, 7 años más o menos empecé a salir a correr, ¿sí? Por mi cuenta. O sea, empezaba a correr 2, 3 kilómetros, 4, 5. Y así, ¿no? Me mantuve entrenando por mi cuenta más o menos unos 4 años. Y bueno, llegué a un punto en donde me gustó correr bastante. Ya corría largas distancias. Me acuerdo que tenía entrenamientos yo que hacía por mi cuenta de 20 kilómetros, de 25 kilómetros. Y llegaba a un techo, a un tope, en donde ya sentía que no podía mejorar más en cuanto a tiempos, en cuanto al ritmo de carrera, etc. Entonces, ahí, bueno, busqué alternativas para sumarme a algún grupo de entrenamiento y, bueno, conseguí. Si hay carreras aquí en la ciudad de 10, 15 kilómetros, pues las hago. También he hecho medias maratones también. El tratamiento en diabetes y la prescripción de la actividad física tiene que ser individualizado. Puede realizar en teoría todo tipo de actividad física, pero con el paciente debidamente controlado y que no tenga una comorbilidad asociada o que no tenga una complicación de la diabetes. Bueno, en cuanto a la dieta en un paciente con diabetes, lo más importante es adaptarnos a las costumbres que tenga el paciente. Y después de eso tiene que ser una dieta lo más amigable posible, que se adapte, que sea familiar. Lo que menos buscamos es que un paciente se sienta aislado en su forma de comer. No es una dieta rara, no es una dieta restrictiva, es una dieta sana. Siempre yo les digo a mis pacientes que trato de incentivarles a hacer un plan nutricional saludable con la intención de proteger a toda su familia. Más bien, ellos se hacen a mí. Ellos se hacen a mí, o sea, tenemos no una vida de no, ¿sí? Y eso es algo que yo siempre quiero repetir, o sea, no es una vida de no. Tener diabetes no es decir no a todo, es simplemente saber hacer las cosas bien. Más bien, si te pones a pensar bien, ¿sí? Que una persona en casa tenga diabetes hace que el resto se alimente bien. Sí. Siempre tratamos de conocer su peso, conocer sus factores de riesgo, conocer si tienen, por ejemplo, alguna otra patología. Lamentablemente la diabetes nunca viene sola. Son pacientes que tienen dislipidemia, o sea, colesterol alto, que tienen un factor ya en su daño renal, por ejemplo. Y después de eso tratamos de sí distribuirle al paciente en los alimentos que tiene que comer todos los días. Lo que sí a veces nosotros tratamos de educar es cuando hacen dietas sin control, cuando hacen dietas que están de moda, cuando leen cosas en internet que no tienen fundamento. Eso sí tratamos, pues por supuesto, de adaptar dentro de un plano científico. Yo les suelo decir a mis pacientes es que tenemos cosas en las que podemos negociar y cosas en las que no vamos a negociar. En cuanto a postres y azúcares procesados, yo les doy un permitido de 1 vez por semana mientras tengan un buen control glucémico.
Es decir, mientras un paciente esté bien controlado, puede una vez por semana ingerir también un alimento trampa, que le llamamos, o un alimento que esté fuera de un plan nutricional saludable. Y eso porque, digamos que eso tal vez no nos nutre el cuerpo, pero también nos permite compartir con la familia, nos genera otras emociones, entonces es saludable también tener esos espacios. Mi primera preocupación, no voy a poder tomar cerveza. Sí, ¿y sabes lo que me contestó? No, María José, sí, ¿cómo? Saunita en una fiesta, no se preocupe. Entonces, creo que también es súper importante quién te está llevando, quién está ahí contigo. La verdad es que para mí es difícil darle a un paciente un diagnóstico de diabetes, porque a veces hay como tanta información que hay que darles, que prefiero irles dando como de a poquito, ir ganándome de a poquito, sobre todo que me tengan la confianza como para que me pregunten cosas, que también me puedan decir cuando, entre comillas, fallan, para buscar otro camino. Es un cambio de vida, o sea, un cambio de estilo de vida. Requiere de mucha disciplina, de mucha organización, de mucha planificación. También ciertas restricciones, no extremas, no por ejemplo, en el tema de dietas, en el tema de consumir líquidos o comida. Hay que equilibrar muchas cosas, ¿sí? No abusar de comida chatarra, de bebidas alcohólicas, cuidarse mucho de los vicios, del tabaco, drogas, etc. Bueno, como toda persona, ¿no? O sea, eso, creo que todos deberíamos cuidarnos de eso en la medida de lo posible. Evidentemente ahora tenía responsabilidades nuevas. Igual aquí, hasta antes de tener bomba de insulina, evidentemente las veces que coma. Entonces, generalmente tenía 4 piquetes de insulina al día, una insulina lenta o basal, que uno se le aplica todos los días, digamos así, coma o no coma, ¿sí? Esta me permite tener una glucosa aceptable cuando despierto. Y ya, cada vez que voy a comer, yo necesitaba aplicarme dosis de insulina para cubrir las comidas. Entonces, como estamos acostumbrados a 3 comidas principales, eran 3 piquetes de insulina rápida y 1 de insulina lenta. Pero esto cambia un poquito ya cuando tengo la bomba de insulina. Entonces, en la bomba de insulina, que es un dispositivo completamente automatizado, aquí yo necesito aprender a contar carbohidratos, y yo lo que hago es, cada vez que ingiero carbohidratos, decirle a la bomba cuántos gramos de carbohidratos he comido, y la bomba de una forma automática calcula la dosis de insulina que yo requiero para esa comida, tratando de simular lo que haría el páncreas de una persona sin diabetes. Y a lo largo de mi vida con diabetes, que llevan a ser 24 años ahora en enero, he utilizado un montón de máquinas, tengo una colección de máquinas para medir la glucosa. Creo que desde el primer momento, que después del diagnóstico, ya empecé a utilizar una máquina propia, en donde ya en ese tiempo, bueno, mis padres y luego yo ocupamos la máquina directamente. La frecuencia que debe controlar una persona con diabetes tipo 2, lo básico sería una vez por semana, que es el autocontrol, pero ir al médico sería entre unas 3 a 4 veces por año, simplemente para que nosotros le redirijamos, le valoremos cómo está en su grosso modo, pero lo fundamental de esto es que el diabético con diabetes tipo 2 debe hacerse autocontrol en domicilio, a diario, y cada vez que tenga momentos especiales o que se salga de su rutina diaria. El autocontrol, para hablar de glicemia, es la glicemia capilar que tenemos que hacer. Es ideal en la mañana, en ayunas. Es ideal hacer 2 horas luego del desayuno o antes del almuerzo, o 2 horas luego del almuerzo, o 2 horas luego de la cena, que es lo que se espera, en donde la ingesta de los alimentos nos causa una reacción fisiológica del páncreas y del fármaco que estemos utilizando o de la dosis de insulina que estemos aplicando para tener su respuesta metabólica. En general, el mensaje sería, o te lo haces en ayunas, luego de 8 horas de ayuno, pero que no más allá sea de las 8 de la noche, o 2 horas luego de haber terminado tu comida. Las cifras de glicemia adecuadas para nuestros pacientes con diabetes tipo 1 van a variar de acuerdo a las edades y también el tiempo de diagnóstico que tengamos. Es muy importante indicar esto a los pacientes porque las recomendaciones son tener valores entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Pero dentro de las recomendaciones
de glucosas en ayuno, pues la indicación es no exceder los 144 miligramos por decilitro. Creo que el momento que más preocupa a nuestros cuidadores o padres de pacientes, pues es el horario de la noche en donde tienen más riesgo de tener hipoglicemias. Entonces recomendamos que no excedan los valores de 180. La recomendación general es pues valores no más de 150 en algunos casos, pero sus cuidadores se sienten mucho más tranquilos o más seguros cuando tenemos valores más altos, en donde podríamos decir que eviten el riesgo de tener una hipoglicemia. También es importante tomar en cuenta que hay pacientes que pueden tener hipoglicemias tardías secundarias o post ejercicio. Entonces, para precautelar, pues tenemos que asegurarnos niveles adecuados que no pongan en riesgo la vida del paciente. Los pacientes con diabetes tipo 1, yo pienso que el ejercicio es uno de los pilares fundamentales. El ejercicio no solamente nos va a ayudar o mantener una salud mental y física, así que creo que es la base del tratamiento. Nos va a ayudar a fomentar o mantener niveles de glucosa adecuados. Vamos a mejorar la masa muscular, vamos a mejorar los niveles de hemoglobina glicosilada, va a permitir que tenga menor adiposidad, mayor masa ósea, mejorar toda la parte metabólica como tal. Antes de 10 años antes, yo nada, cero deporte. Cuando me diagnosticaron la primera vez con el cáncer, fue mi hermano el que comenzó a involucrarse en esta situación de comenzar a correr. Entonces cada medalla era para mí, cada medalla era para mí, cada medalla era para mí. De esto sí nació la ruta del hielero, el altar retro trail, que son ya competencias de subir la montaña, ¿sí? Entonces, más bien con eso comenzamos. Y ese fue el primer deporte que hice, ¿sí? Ese fue el primer deporte que hice. Entonces, hice los 10 kilómetros en el Chimborazo, hice los 10 kilómetros en el altar. Y después mi hermano, ¿sí? Porque realmente es él. Comenzó a hacer triatlón y comenzó a hacer el Ironman, ¿sí? La competencia del Ironman, que es el triatlón pero duplicado, ¿ya? Y entonces me metí en eso. O sea, después de meterme, yo me acuerdo clarito, había salido de una quimio, hice el primer trail del Chimborazo. Entonces mi parte es nadar. Créeme que en vez de decir que por la diabetes estoy haciendo deporte, no, yo hago deporte por la diabetes. Realmente me ha ayudado, o sea, me mantengo físicamente, estoy bien, inclusive se ha considerado ya tal vez en que pueda dejar la insulina y cambiarme solo a pastillas. Entonces te juro, o sea, es genial. Y claro, obviamente en todo esto del deporte no es sola, ¿no es cierto? Entonces yo le tengo a Diego, por ejemplo, sí, o sea, él está ahí, o sea, vamos, usted puede, dele. Entonces en el gimnasio está Diego, en la piscina está mi ñaño, y así es como es. O sea, en Manta nado 1.8 kilómetros en mar abierto, ¿sí? No creas que es fácil, o sea, sí hay momentos en el que estoy ahí, digo, ya nomás, se acabó, y aquí quiero salir, ¿no? Que estás en medio del mar, o sea, ¿cómo voy a salir? Pero de eso, y después te pones a acordar, pucha, tantas operaciones, tantas inyecciones, que los medicamentos, que todo esto de la diabetes. Entonces eso te da como que dale, José, que tú puedes. Por lo general a los adultos siempre les muestran como, claro, el paciente complicado, que perdió su visión, que está en diálisis, que le tuvieron que amputar, y no les muestran también la otra cara de la moneda, que es un paciente que sí se adapta y que lleva una vida completamente saludable y fallecerá con los años, tal vez de otra cosa, y no por una causa de su diabetes. Entonces es importante demostrar la parte buena de todo esto. Si no hubiese tenido diabetes, si no me diagnosticaban diabetes,
sin duda hubiese sido otra persona totalmente diferente, con otros rasgos de personalidad, con tal vez otros tipos de razonamiento, con un nivel emocional diferente, capaz. Y le agradezco más a la diabetes en muchas cosas que quejarme por tenerla. O sea, y yo le agradezco más al hecho de tener diabetes porque siento que ha sido un motor para mí para hacer muchas cosas. El mismo hecho de dedicarme a correr largas distancias, de superarme a mí mismo, de hacerme creer que puedo hacer muchas cosas, eso es importante, ¿no? Una persona que tiene una diabetes bien cuidada no se va a morir, se va a morir de lo que sea, menos de diabetes, menos de diabetes. Conozco muchísimas personas que tienen diabetes y terminan muriéndose de cualquier otra cosa, menos de la diabetes porque fue cuidada a tiempo. Creo que las palabras más objetivas o alentadoras que uno le puede decir al paciente es vida. Porque estamos frente a enfermedades que son silenciosas, no dan síntomas, no dan molestias. Tenemos que convencer a un paciente que ha estado comiendo de una manera toda su vida, que le gusta comer de esa manera, que le gusta estar viendo la televisión, que tiene que cambiar, que de repente tiene que comer diferente, que de repente tiene que cambiar esos hábitos, que de repente tiene que dejar una zona de confort. Y muchas veces encontramos una barrera, encontramos una negación de parte de los pacientes, pues obviamente si no sienten nada, ¿por qué debería cambiar? Yo creo que ahí la palabra importante es vida y calidad de vida. No es lo mismo vivir a los 70 años con un cambio en la alimentación, caminando o haciendo alguna otra actividad física, pero entero, que tener que conectarse a una máquina 3 veces por semana, tener que haber perdido una parte de su cuerpo porque tuvo que haber una amputación, o depender de una tercera persona porque está ciego, o que haya tenido un infarto y que de repente no pueda caminar una cuadra sin tener que agitarse o necesitar asistencia. Entonces lo más importante es vida, calidad de vida. ¿Cómo estoy dispuesto yo a llegar de aquí en 10, en 15 o en 20 años? En nuestro medio suele ser desconsoladora, el paciente entra en un periodo, en un proceso psicológico de depresión, de incertidumbre, de desesperanza. El paciente pasa de tener independencia a la dependencia y muchas veces tiene desenlaces muy tristes. El paciente a veces viene a la consulta después de haber pasado por varios médicos, aparte de haber pasado por el sobador, por la vecina, por el farmacéutico, antes de llegar al especialista, y llegan ya con complicaciones que muchas veces son irreversibles y en donde lo único que queda es tristemente la amputación. Cuando mi esposa me dijo, ella me dijo que no, que yo no era una persona rara, sino simplemente fue la enfermedad. Y desde ahí siempre yo tuve el apoyo de ella. Ella me apoyó hasta el máximo me apoyó y me dijo, no, tú eres igual a los demás. Claro que sí, tenemos esa enfermedad que siempre va a estar, pero hay que superarle todo eso. Y no, ella me apoyó, me dijo, no, tú eres normal. Ahí fue cuando mi vida cambió totalmente. Entonces sí, gracias al apoyo de ella. Entonces sí, trato de hacerle la vida normal, trato de siempre estar como si estuviera bien. Como le digo, yo sé que sin esa parte de ese cuerpo se puede sentir uno, no sé, decaer y ir a lo máximo, pero no, yo he tratado de dar todo lo de mi parte. Y he dicho, no, la enfermedad no me tiene que ganar, sino yo soy el que tengo que seguir. Yo lo que les puedo decir es decir, de todo corazón, siempre primeramente hay que confiar en Dios, confiar en los doctores y confiar en uno mismo, poner parte, no decaer y decir, no, ahora sí, me falta esto, me falta el otro, porque hay muchas personas que ustedes saben, a veces sin pies, sin manos, ellos buscan la manera de sobresalirse, ¿no es cierto? Entonces yo lo único que les puedo decir es que nunca decaigan. La enfermedad es una enfermedad crónica que se nos queda, sí, pero eso no nos impide seguir, a hacer lo que nos gusta. Yo también me he entregado mucho a lo que es la música, y pues la música en sí, no sé, siempre me gustó. Hay cosas, los problemas que a veces uno se tiene y todo eso. Yo me meto en la música y me olvido de todo. Y
sigo la vida, como le dije, normal. Hay pacientes que cumplen el tratamiento, que se esfuerzan por recuperarse, y hay pacientes que se dejan llevar por la depresión, por la angustia, y no llegan a buen término. Si tengo que marcar alguna etapa difícil de la diabetes en mi vida, honestamente han sido los embarazos. Eso sí, ha sido, es muy difícil, es hasta cierto punto pesado el manejo de la diabetes tipo 1 en el embarazo, porque es casi como querer sentir o que no tienes diabetes, porque las metas de una mujer que se embaraza con diabetes tipo 1 es casi asemejarse a una persona sin diabetes. Hay algo súper interesante en las mamás embarazadas que se dice que por epigenética tú puedes moldear la genética de ese bebé según lo que come y según el ambiente al que está expuesto. Se llama programación fetal. Entonces, si yo a una mamá embarazada le alimento de forma saludable, adecuada, con buenos nutrientes, marco o cambio el metabolismo que ese bebé va a tener. Por eso es que es tan importante trabajar en las mujeres de la edad fértil o las mujeres que están embarazadas, porque nuestras nuevas generaciones pueden cambiar. Es como la parte más bonita de tratar, porque podemos cambiar las cosas. Es una forma de cambiar su manera de alimentarse, de cambiar su actividad física, de darse más tiempo para sí mismo, aprender a controlar el estrés y decir, esta diabetes va a estar contigo. Y la diabetes le da al vivo, al muerto ya no. Entonces tenemos una oportunidad de vida, de que estás con esta patología, esto está señal de que estás viviendo, y estamos acá, los médicos, los endocrinólogos, estoy yo para guiarte a seguir este partido hasta el final. ¿Cuánto tiempo durará? Tendremos goles, tendremos penales, tendremos empates, pero tenemos que seguir adelante. Los médicos no estamos para hacer asustar a la gente, sí para concientizarlos, pero yo digo que si es que hablamos de un debut, que la persona se haga consciente y que haga frente a la enfermedad. No hay otra manera, no hay cómo quitar, pero sí que haga frente a la enfermedad y va a vivir el tiempo que tenga que vivir, siempre y cuando siga las instrucciones del médico. Yo siempre les digo a mis pacientes que la mochilita que ellos cargan es pesada. No es una enfermedad o una condición de fácil manejo, se necesita mucha educación. La constancia que ellos pueden dar en esto, la apertura para el aprendizaje, pues es maravilloso porque les da las herramientas para tener mejores condiciones. De hecho, puede sonar un poco loco, pero yo siento que en algunos casos hasta me ha abierto puertas. He tenido oportunidad de viajar a muchos lugares, conocer muchas personas, educarme muchísimo por el tema de diabetes. Y yo diría que incluso fue una de las decisiones por las que opté por hacer endocrinología. Porque si bien es cierto, siempre me gustó la medicina, ya teniendo diabetes sentí que la mayor utilidad que yo podría tener en la vida era dedicarme a la endocrinología, que podría tener como un valor agregado al ser médico. Existen muchísimas limitaciones que están en la cabeza de la gente, pero que en la práctica no es así. Y hay una anécdota también que siempre me gusta contar, porque ese fue creo que el clic que hice para poder entender cuán limitado estaba yo antes de que pase ese momento. Yo tuve una carrera en montaña, empezamos a subir la montaña y subir. Íbamos subiendo como unos 8 o 9 kilómetros y seguíamos subiendo. Era bastante duro. Y yo llegué a un punto en donde sentí un miedo profundo, donde me dije a mí mismo, ¿será que hice bien al venir acá? ¿No hice bien? ¿Será que me va a pasar algo y no sé, no voy a poder terminar la carrera, no voy a poder volver? Sentí un miedo bastante fuerte. Yo sentí en ese momento que los niveles de azúcar me iban a bajar muchísimo, porque el esfuerzo físico que estaba haciendo era brutal para mí en ese tiempo. Bueno, llegué a la cima de la montaña y había gente ahí. Me dije, por favor, ayúdame con lo que tengan, guineos, frutas, algo dulce, bebidas azucaradas, porque yo sentía que me iba a descompensar. Y bueno, la cosa es que empecé a descender ya la montaña, pasaron unos 3-4 kilómetros y ya llegué a la meta. Y llegué a la meta y me hago yo un control de glicemia y estaba en
250, 300, que es bastante alto, y es justamente por todo lo que había yo consumido. Y yo decía, hice tanto ejercicio, tanto esfuerzo, me voy a bajar. Pero al final, ese concepto que tenía en la cabeza, esa idea, se destruyó totalmente. Consumí lo que tenía que consumir, y capaz si consumía la mitad de lo que consumí, me iba bien, y llegaba con niveles normales. Entonces, esa gestión de los niveles de glucosa mientras uno hace ejercicio, en el antes, en el durante y en el después, en esa carrera lo entendí bien. Y ahí dije, ok, aquí puedo hacer lo que sea. Lo primero es saber que no estamos solos, que si bien es cierto no quisiéramos tener diabetes, evidentemente, pero que el diagnóstico ya está hecho. Y lo mejor que podemos hacer es educarnos, tanto nosotros como pacientes, como también transmitir esta educación a nuestro círculo más cercano, con el objetivo de que la gente entienda que la diabetes tipo 1 es una condición con la que uno puede vivir. Entonces, para mí, la clave del éxito es la educación. Lo más importante de mi trabajo es poder compartir con los pacientes, poder sentirme de igual a igual con el paciente, sentirme comprometido con el paciente, hacer empatía con el paciente. Es decir, me siento muy a gusto cuando estoy tratando a cualquier tipo de paciente y de manera especial a un paciente con diabetes. Recordar que el tratamiento no solamente es fármacos, no solamente es insulina, el tratamiento también va enfocado hacia mejorar la calidad de vida y la actividad física, un buen plan de alimentación, un buen control del estrés, eso es mejorar la calidad de vida. Una cosa que es fundamental para mí es que cuando hay esta enfermedad tiene que darse un triángulo entre el médico, entre el paciente y la familia. Uno como médico pone su parte, el paciente tiene que hacer caso a lo que el médico le dice y tiene que haber el apoyo emocional de la familia. Es muy importante. ¿Qué puedo decir? La vida es linda, la vida es dulce. En el día hay lluvia, hay sol, hay nubarrones, hay la noche preciosa, hay el mediodía candente. La vida está compuesta de eso. Hay enfermedades más trágicas, menos trágicas, hay enfermedades agudas que nos quitan la vida en cuestión de minutos, de días. La diabetes no te quita la vida en un minuto, pero sí te la puede ir desmendrando poco a poco. Lo importante es que estás en una cancha, tienes que aprender a dirigirle y ser tu propio árbitro. Sigamos adelante, y los que hacemos salud pública o salud privada, los que hacemos cuidado del diabetes, llámese nutricionistas, llámese fisioterapistas, llámese endocrinólogos, llámese diabetólogos, con el título que queramos. Los psicólogos ayudan muchísimo acá, los urólogos, los ginecólogos. Bueno, me faltaría mencionar todas las especialidades, pero que estamos formados para servir y ayudar.